La noche del 3 de octubre de 2023 comenzó como cualquier otra en la colonia Ciudad Sol, al sureste de Ciudad de México. A las 20:46 horas, el sistema de emergencia recibió una llamada urgente. La voz al otro lado de la línea era firme pero temblorosa. «Mi esposo se cayó. Escuché un golpe fuerte y ahora está en el suelo. No responde bien», dijo María Ortiz, residente de una casa de 2 pisos en la calle Ignacio Allende. La patrulla más cercana llegó al lugar en menos de 5 minutos. Al abrir la puerta, los agentes encontraron a José Mendoza tendido junto a la escalera de entrada, con signos visibles de haber sufrido un golpe importante. Lo curioso fue que todo lo demás parecía perfectamente normal. El mobiliario en orden. No había signos de violencia, robo, ni rastro de lucha. La cerradura no estaba forzada y los objetos de valor seguían en su lugar. Los vecinos, alertados por las sirenas, empezaron a salir a la calle. Algunos afirmaron haber escuchado una discusión poco antes del incidente. Ella gritaba. Él respondía más bajo, pero se notaba tensión. Relató una vecina. Señora Lupita, quien vive en la casa de al lado. Nadie vio a alguien ajeno entrar o salir del domicilio. Cuando los paramédicos de la clínica San Camilo llegaron, confirmaron que José estaba consciente, pero no podía hablar con claridad. Su pulso era irregular y había un hematoma en la parte baja de la cabeza, compatible con una caída, aunque algunos detalles hacían pensar en otras posibilidades. Lo que más llamó la atención de los oficiales fue María. Estaba impecablemente vestida, sin rastro de desorden o signos de haber intentado asistir a su esposo. Estaba sorprendentemente tranquila, con su apariencia intacta, lo que llamó la atención de los oficiales. Sus respuestas eran breves y claras, lo que generó preguntas en el equipo policial sobre su estado emocional. Al preguntarle qué había pasado, respondió: «Escuché como si algo explotara. Bajé corriendo y lo vi así. No sé qué pasó». Esa frase fue anotada palabra por palabra por el sargento Fernández, el primero en llegar. Algo en su tono no encajaba. A pesar de la falta de pruebas directas, el comportamiento de María activó las alertas. No era solo el hecho de que estuviera tan tranquila, sino que nada parecía haberla sorprendido. Como si todo hubiese ocurrido según un orden previsto, aunque eso solo era una impresión inicial. El detective Carlos Arévalo fue asignado esa misma noche. Con más de 15 años de experiencia en crímenes domésticos, sabía que, cuando todo luce demasiado perfecto, hay que mirar más allá de lo visible. Y eso fue justo lo que hizo. Lo que parecía un accidente doméstico rutinario empezaba a mostrar fisuras. Una historia demasiado pulida. Una casa demasiado ordenada. Una reacción demasiado serena. Algo no cuadraba. Y esa primera impresión fue el punto de partida de una investigación que, con el paso de los días, iría escalando hasta niveles que nadie en la colonia, ni siquiera María, hubiera imaginado. El sargento Fernández fue el primero en entrar al domicilio tras la llegada de los paramédicos y apenas cruzó el umbral, una incomodidad instintiva le recorrió el cuerpo, pues lo que vio no correspondía en absoluto a un escenario de emergencia doméstica real. El salón principal estaba perfectamente ordenado, los cojines alineados con precisión, la alfombra sin una sola arruga. Todo parecía en un orden poco común para una situación de emergencia, lo que sorprendió al oficial. Como si en esa casa no hubiera sucedido nada más allá de una cena tranquila. Encendidas aún, las luces de la cocina proyectaban un ambiente cálido y meticulosamente cuidado, como preparado para una fotografía inmobiliaria. Y fue allí donde Fernández encontró algo que lo hizo detenerse por primera vez. Sobre la mesa de mármol blanco reposaban 2 copas perfectamente limpias sobre la mesa, detalle que pareció curioso para el agente. Como si hubieran sido puestas allí para sugerir una versión muy específica de los hechos. A 1 metro de distancia la cafetera seguía encendida,
con agua burbujeando como si alguien la hubiese dejado activada poco antes de que todo ocurriera, lo cual no coincidía del todo con la secuencia descrita por María, lo que evidentemente no incluía tiempo para poner café. Fernández miró en dirección a las cámaras de seguridad instaladas en la entrada y preguntó por sus grabaciones, a lo que María respondió con naturalidad que no funcionaban desde hace días porque el wifi estaba inestable, aunque no supo explicar por qué no lo habían reportado ni revisado antes, lo cual sembró la primera sombra de duda formal. A un costado de la sala, sobre un aparador de madera oscura, descansaba el teléfono celular de María, con la pantalla encendida y un chat abierto, que Fernández alcanzó a leer antes de que ella lo bloqueara discretamente. El remitente era alguien guardado bajo el nombre de Leo Entrenador y acompañado de un mensaje ligero sobre su alimentación, con un tono de confianza. Detalle que, aunque menor, parecía desentonar con la imagen de una esposa afligida. Los agentes procedieron a preguntar a los vecinos si conocían a alguien llamado Leo, y la respuesta fue casi inmediata. Varios habían visto en repetidas ocasiones a un hombre joven, atlético, con mochila deportiva, entrando hasta la casa en horarios en que José no estaba, generalmente entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, lo cual no era necesariamente condenatorio, pero sí curioso para alguien que, según María, solo venía una vez a la semana para ayudarme con ejercicios de estiramiento. El detective Carlos Arévalo llegó minutos después con su acostumbrada calma metódica, observó la escena sin pronunciar palabra durante varios minutos y ordenó la recolección de todos los dispositivos electrónicos del matrimonio, incluyendo tabletas, laptops y móviles, así como un barrido del sistema de seguridad. Aunque ya sabían que las cámaras no grababan desde el 1 de octubre, justo 2 días antes del incidente. Los informes médicos preliminares llegaron poco antes de la medianoche y fueron claros en un punto. Las heridas de José no eran compatibles con una caída accidental por las escaleras, pues mostraba heridas que no coincidían claramente con una caída accidental, lo que ponía en tela de juicio toda la narrativa inicial de María. El hecho de que José no pudiera hablar limitaba los avances, pero la acumulación de incongruencias empezaba a dar forma a una historia donde cada elemento parecía estar calculado y dispuesto para que encajara en un relato superficialmente coherente, aunque por dentro, como bien sabía Arévalo, ya empezaba a desmoronarse. El detective Carlos Arévalo, con su estilo sereno pero clínico, sabía que en los casos donde el crimen no dejaba rastros visibles, el dinero solía ser el mejor testigo. Así que la mañana del 4 de octubre, solicitó acceso completo al historial financiero de la familia Mendoza Ortiz, incluyendo movimientos bancarios, seguros contratados, pagos recientes y cualquier actividad inusual registrada en los últimos 3 meses. Y lo que encontró no tardó en encender todas sus alertas. Exactamente 91 días antes del incidente, se había activado una nueva póliza de seguro de vida poco tiempo antes del incidente, con detalles que llamaron la atención por su magnitud. De 600,000 pesos mexicanos, una cifra superior al promedio habitual para familias de su perfil, especialmente considerando que ambos declaraban ingresos moderados en sus declaraciones fiscales. Y el detalle más inquietante era que la única beneficiaria registrada era María Ortiz, sin cláusulas especiales ni condiciones de revisión médica previa. En la base de datos de la aseguradora también se observó un adelanto aprobado de forma inusualmente rápida, con documentación que luego resultó sospechosa. El 2 de octubre, supuestamente para gastos médicos urgentes, de forma express, hecho que fue posible gracias a una nota escrita por un médico particular, cuyo nombre, tras una breve búsqueda, resultó inexistente en el Registro Profesional Nacional, lo que claramente apuntaba a un documento falsificado. Al revisar la cuenta bancaria de María, Arévalo descubrió que apenas unas horas después de recibir el dinero, transfirió más de la mitad a una cuenta nueva, abierta en una sucursal bancaria distinta, ubicada en la colonia Narvarte, cuyo titular no era ella ni José, sino una transferencia a una empresa de reciente creación.
que posteriormente fue relacionada con una persona cercana al entorno de María, alias Leo Fit MX, el entrenador personal que María aseguraba conocer solo superficialmente. Mientras tanto, la triangulación de datos de ubicación mediante antenas móviles confirmó que el día 3 de octubre, entre las 17:42 y las 18:20, Leo se encontraba en un radio de 400 metros de la casa de los Mendoza, algo que él no mencionó en su primera declaración informal, en la que afirmó no haber visto a María desde la semana anterior, lo que claramente ya no coincidía con la evidencia técnica. Arévalo convocó al equipo forense digital para revisar los metadatos del celular de María y allí descubrieron que a las 18:05, exactamente 12 minutos después de la supuesta caída de José, se conectó brevemente a una red Wi-Fi externa, localizada en la casa contigua, y accedió brevemente a una red externa desde donde gestionó comunicaciones que posteriormente no pudieron ser recuperadas. Además, en los registros de llamadas aparecía un número desconocido marcado 5 veces en el lapso de una hora, número sin titular identificado, lo que complicó la trazabilidad para los investigadores. Mientras tanto, el Hospital San Camilo informó que el estado de José se mantenía estable, pero que seguía sin poder hablar debido a una combinación de trauma y medicación, lo que lo dejaba fuera de la narrativa, al menos por ahora. Con cada nuevo dato, el relato de María comenzaba a parecer menos el testimonio de una esposa en shock, y más el guión de alguien que había calculado cada paso con precisión quirúrgica, sabiendo que sin testigos claros y sin evidencia directa, cualquier sospecha quedaría en el aire, flotando sin fuerza jurídica. Pero Arévalo ya no buscaba certezas, sino la grieta por donde esa versión perfecta empezaría a colapsar. El 5 de octubre por la mañana, mientras el equipo de Arévalo procesaba la información financiera y técnica recolectada, Leonardo Ramos, conocido como Leo Fit MX, se presentó voluntariamente en la estación de policía, sin previo aviso ni requerimiento formal, y su actitud llamó la atención desde el primer momento porque entró con paso firme, ropa deportiva limpia, cabello húmedo como si viniera directo del gimnasio, y una expresión tranquila que contrastaba con el entorno tenso del lugar, afirmando desde el inicio que solo acudía para colaborar, ya que había escuchado rumores sobre la investigación y no quería que se malinterpretara su relación con María, asegurando que era simplemente su entrenadora de rutina 3 veces por semana y que jamás habían tenido un vínculo más allá del profesional. Arévalo lo recibió personalmente en una sala privada y escuchó su testimonio con atención, tomando nota de cada frase, cada pausa, cada gesto. Especialmente cuando Leo explicó que el día 3 no estuvo cerca del domicilio de los Mendoza, que había entrenado en su club habitual hasta las 19 y que luego fue directamente a su casa, sin pasar por ningún otro lugar, lo que de inmediato encendió una alerta en la mente del detective, quien ya sabía, gracias a la triangulación de su celular, que Leo sí estuvo en las cercanías de la residencia de María alrededor de las 18 por lo que decidió no confrontarlo aún, sino dejar que se hundiera solo en su contradicción. Mientras tanto, uno de los oficiales de análisis digital recibió un video anónimo enviado a través del correo institucional de la comisaría, con el asunto "Esto lo explica todo". Y al reproducirlo, Arévalo vio con asombro cómo, en una grabación de seguridad del estacionamiento subterráneo de un gimnasio en Coyoacán, María y Leo aparecían dentro de un vehículo, compartiendo un momento de evidente cercanía, sin preocuparse por ser vistos, imagen que desmentía cualquier intento de presentar su relación como meramente profesional y que transformaba la línea de investigación de inmediato. Para reforzar la validez del video, el equipo también obtuvo un testimonio clave de una vecina del conjunto residencial de los Mendoza, la señora Valesca, quien se presentó espontáneamente diciendo que había visto a María y Leo salir juntos de un supermercado en días recientes, interactuando con una familiaridad que no coincidía con una relación meramente profesional, lo cual, sumado al video, eliminaba cualquier margen de duda sobre el tipo de relación que mantenían. Aún así,
Arévalo decidió no emitir ninguna orden, sino profundizar en la evidencia digital. Y así fue como el equipo de ciberseguridad logró recuperar varios mensajes eliminados del teléfono de María, entre ellos uno particularmente inquietante, fechado el 2 de octubre a las 22:14, donde Leo escribía. Un mensaje con tono tranquilizador que sugería conocimiento previo de algún evento importante, y firmada con su alias, Leo Fit MX, lo que no solo implicaba conocimiento previo del suceso, sino posible complicidad directa. Arévalo, ante la magnitud de lo que estaba descubriendo, supo que no podía dejarse llevar por la emoción, ni por el deseo inmediato de cerrar el caso, porque lo que tenía entre manos ya no era una infidelidad, ni siquiera un fraude sencillo, sino una posible conspiración planificada, donde cada persona parecía seguir un patrón deliberado, con guión, tiempos y silencios, como si todo se hubiera armado no desde la desesperación, sino desde el cálculo, desde la ambición, desde una frialdad que no encajaba con ninguna de las versiones contadas hasta ahora. Mientras la atención mediática comenzaba a rodear discretamente la historia de los Mendoza, en el Hospital San Camilo, los médicos reportaban una lenta pero sostenida mejoría en el estado de José, quien aún no podía hablar con fluidez, pero comenzaba a responder a estímulos básicos, y fue en ese contexto cuando apareció en escena una figura determinante. Doña Inés, madre de José, una mujer de rostro severo y andar firme, que viajó desde Toluca apenas supo del accidente y se instaló a tiempo completo junto a la cama de su hijo, sin despegarse de él ni un solo minuto, convirtiéndose no solo en apoyo emocional, sino también en una nueva fuente de información para el caso. Arévalo tomó nota de cada palabra y al salir del hospital se enteró de una noticia inesperada. María había dejado la casa esa misma tarde, sin dar aviso formal, y se había registrado en un hotel discreto a las afueras de la ciudad, según ella, para descansar y despejarse de la presión mediática, lo que en términos policiales significaba otra cosa: evasión calculada, alejamiento estratégico, control de daños. El detective no perdió tiempo y ordenó una vigilancia discreta del hotel, hasta que al día siguiente, alrededor de las 10:00, el equipo asignado la vio salir apresurada, con una laptop en la mano y un bolso de gran tamaño, y al seguirla hasta una sucursal bancaria cercana, descubrieron que intentaba mover una cantidad significativa de dinero hacia una cuenta en el extranjero, lo que generó nuevas sospechas. Bajo el nombre de una empresa sin actividad comercial real. En ese momento fue interceptada por el equipo de Arévalo, no como sospechosa oficial, sino como testigo de interés, lo que permitía su detención temporal para interrogatorio. Durante las primeras horas del encuentro en comisaría, María se mostró segura, evasiva, jugando con las palabras como si supiera exactamente hasta dónde podía hablar sin incriminarse. Pero el detective decidió presionar por otro lado y solicitó acceso a todas las grabaciones de cámaras de seguridad de la colonia Ciudad Sol, no solo las del perímetro inmediato, sino también las que pudieran haber captado movimientos externos el día del incidente. Fue así como, tras más de 7 horas de revisión minuciosa, una cámara ubicada en una casa vecina registró una imagen clave. A las 18:23 del 3 de octubre, no identificada con claridad, pero con complexión similar a la de Leo, de la casa de los Mendoza, la misma que, según María, siempre permanecía cerrada con llave. Y lo más perturbador fue que esa misma figura, una figura masculina, fue vista entrando y saliendo de la vivienda en horarios clave, según registros de cámaras, caminando con paso rápido y sin mirar atrás, lo que contradice completamente la versión inicial de que nadie más había estado en la vivienda ese día. Con esta nueva evidencia en mano, Arévalo comenzó a ver el patrón completo. Un accidente que no lo era, una víctima que comenzaba a recordar, una esposa que movía dinero en secreto, una red de relaciones y movimientos que, sin testigos claros, seguía sin poder esclarecerse del todo. La mañana del 6 de octubre, comenzó con una llamada anónima al número de emergencias que sacudió de inmediato a la unidad de inteligencia del caso, porque en ella se informaba sobre el hallazgo se localizó un cuerpo en un lugar abandonado.
con elementos que coincidían con el perfil de un conocido en la investigación a 7 cuadras del gimnasio donde trabajaba Leonardo Ramos. Y aunque la voz no se identificó, el tono era frío, directo, sin vacilaciones, lo cual indicaba conocimiento exacto del lugar y la situación. Y al llegar la policía al sitio descrito, lo que encontraron fue un espacio húmedo, mal ventilado, con olor a encierro, y un cuerpo hallado envuelto de manera que indicaba un intento de ocultarlo, sin documentos visibles, que, tras ser escaneada, reveló un perfil sincronizado, con la cuenta de entrenamiento de Leo Fit MX, confirmando así que la víctima era Leonardo Ramos, aunque oficialmente no se declaró su identidad hasta finalizar las pruebas periciales. La noticia se manejó con total hermetismo, sin filtraciones a la prensa, pero dentro del equipo de Arévalo se produjo un cambio inmediato en el tono de la investigación, porque el caso dejaba de ser una sospecha de fraude o conspiración y se transformaba en algo mucho más oscuro, más complejo, más irreversible. Lo más desconcertante fue que, al revisar el celular de María, incautado días antes, el equipo forense descubrió que varios registros de comunicación ya no estaban disponibles en el dispositivo, no solo las conversaciones, sino también los registros de llamadas, archivos compartidos y notas de voz, todo eliminado de forma manual entre la noche del 3 y la madrugada del 4 de octubre, lo que indicaba que ella sabía, o al menos sospechaba, que algo definitivo había ocurrido con su cómplice. Arévalo, en busca de respuestas más claras, decidió revisar nuevamente el itinerario de María en los días previos y posteriores al 3 de octubre, utilizando datos de geolocalización, cámaras públicas y transacciones bancarias. Y fue entonces cuando descubrió que el día 5, mientras se alojaba en el hotel de la periferia, su vehículo había sido captado por una cámara del sistema vial, en una zona industrial a solo 3 calles del lugar donde luego apareció el cuerpo de Leo, permaneciendo allí estacionado durante casi 3 horas, sin multas ni reportes, como si alguien hubiera sabido exactamente dónde no serían molestados. Esa coincidencia temporal reforzó la teoría de que María no solo sabía del destino de Leo, sino que, posiblemente, estuvo presente en los momentos clave que determinaron su final. A pesar de ello, Arévalo no contaba aún con una conexión directa que justificara una orden de arresto, porque la escena del hallazgo no tenía huellas claras. El entorno había sido limpiado, y no se encontraron elementos que vincularan de forma irrefutable a María con ese espacio físico. Sin embargo, el detective no necesitaba certezas absolutas para leer entre líneas, ya que acciones recientes planteaban dudas adicionales sobre su rol en los hechos investigados, y la frialdad con que manejaba cada paso construían un perfil que dejaba atrás cualquier imagen de víctima o esposa confundida. Por primera vez en el expediente, Arévalo escribió una palabra que hasta ese momento se había resistido a utilizar: sospechosa. Y con ella comenzó una nueva fase del caso, en la que ya no se trataba de reconstruir una caída, sino de desenterrar una cadena de decisiones donde cada silencio parecía haber sido comprado, cada movimiento planeado con semanas de antelación, y cada pérdida convertida en una pieza de un rompecabezas moral que el sistema judicial aún no sabía cómo enfrentar. Al amanecer del 7 de octubre, María regresó inesperadamente a la casa de Ciudad Sol, como si nada hubiera ocurrido, sin notificar a la policía ni a sus abogados, caminando con calma desde el taxi que la dejó en la esquina, portando gafas oscuras y una maleta pequeña, ignorando deliberadamente las miradas de los vecinos que, desde las ventanas, observaban en silencio su reaparición, mientras ella abría la puerta principal con sus llaves como si todavía fuera su espacio, su vida, su rutina intacta, sin rastros de culpa, sin gestos de tensión, lo que para Arévalo fue otro movimiento calculado, otro paso en una danza de control que mantenía a todos en vilo. Esa misma tarde, doña Inés, armada con el informe médico más reciente y con el respaldo de una abogada de familia, solicitó ante el juzgado la posibilidad de asumir temporalmente las decisiones médicas, dada la condición delicada de José ante el juzgado civil, de tomar decisiones y que su seguridad física y emocional se encontraba en riesgo si permanecía bajo el mismo techo que su esposa, quien,
Según los informes policiales, estaba siendo investigada como sospechosa en un caso en curso. El juez, tras revisar los documentos, autorizó de forma inmediata una medida cautelar que otorgaba a doña Inés el derecho de tomar decisiones sobre el tratamiento médico y el entorno de su hijo, además de impedir cualquier contacto directo entre José y María, hasta que se aclararan los hechos, lo que provocó una reacción inmediata en María, quien, al enterarse de la decisión judicial esa misma noche, salió de la casa con un bolso al hombro, abordó su vehículo sin intercambiar palabras con nadie y desapareció sin dejar rastro. No respondió a los mensajes de sus familiares, no avisó a sus abogados ni a sus conocidos. Simplemente se esfumó como si hubiera estado esperando precisamente ese momento para actuar. Arévalo, al recibir el reporte de su salida repentina, activó un protocolo de localización inmediata, pero el sistema de cámaras urbanas perdió su rastro a las afueras de la ciudad, en una zona donde las señales de GPS son irregulares. Y fue hasta 48 horas después, cuando un agente de caminos encontró el automóvil de María abandonado en una carretera secundaria entre Puebla y Tuxtla, sin señales de accidente ni violencia, solo con el motor apagado, las puertas cerradas y el maletero lleno de cajas vacías, papeles sin relevancia aparente y, lo más importante, un teléfono olvidado, antiguo, sin línea activa pero con restos de información almacenada localmente. Los peritos lograron extraer parte del contenido, archivos que apuntaban a una posible intención de abandonar el país discretamente y registros que apuntaban a conexiones internacionales sin actividad comercial clara, lo cual indicaba que su plan de salida del país no había sido una reacción de último minuto, sino algo planeado con semanas, quizás meses de anticipación. Mientras tanto, José, aún en recuperación en un centro especializado, comenzó a mostrar avances significativos en su rehabilitación del habla, y aunque sus frases eran cortas y espaciadas, una de las primeras que pronunció, con claridad suficiente para estremecer a todos los presentes, fue una sola oración, simple y directa, pero demoledora. Ella estuvo presente, dijo José en su primer intento por hablar, una frase que daría un giro definitivo a la investigación, porque confirmaba lo que la evidencia insinuaba, porque convertía la intuición en certeza y la sospecha en convicción. Y aunque legalmente aún no había una confesión, moralmente el caso acababa de tomar un giro irreversible, porque ya no era la policía quien acusaba a María, ahora era la propia voz de José la que rompía el silencio con una verdad que, aunque breve, ya no se podía esconder. La declaración de José Mendoza, aunque breve y aún débil, fue suficiente para que el detective Arévalo solicitara de inmediato una ampliación del expediente ante el Ministerio Público, presentando un informe con todos los elementos recabados durante las últimas semanas, incluyendo la secuencia de movimientos bancarios, los datos de localización, los testimonios de los vecinos, el video de la cochera y, ahora, el testimonio directo de la víctima, que colocaba a María no como una testigo, sino como una participante activa en los eventos del 3 de octubre, sobre todo cuando José, en un segundo intento por comunicarse, José mencionó haber escuchado palabras sueltas como póliza y pasos, y una expresión que sugería que lo ocurrido debía parecer un accidente. Debe parecer un accidente. Lo que derrumbó por completo la versión inicial de María y empujó la investigación a su fase más crítica, pues ya no se trataba solo de reconstruir lo ocurrido, sino de encontrar a una mujer que desde hacía más de 5 días había desaparecido de todos los radares. Se activó una alerta migratoria a nivel nacional e internacional, incluyendo solicitudes de colaboración con Interpol y organismos fronterizos de Centroamérica, ya que existía la sospecha fundamentada de que María podría estar intentando salir del continente con una identidad falsa, basándose en las imágenes recuperadas de su antiguo teléfono, donde aparecían documentos alterados y información manuscrita que indicaba posibles contactos en el extranjero, aún sin confirmar. Las investigaciones paralelas revelaron además que María había estudiado contabilidad con especialización en estructuras fiscales internacionales,
conocimiento que hasta entonces parecía irrelevante, pero que, en retrospectiva, explicaba su capacidad para mover dinero entre cuentas, abrir empresas fantasmas y operar con discreción bajo estructuras difíciles de rastrear. A pesar del giro dramático de los acontecimientos, ningún medio de comunicación logró acceder a la información real del caso, pues Arévalo mantenía una política estricta de confidencialidad, consciente de que una filtración podría entorpecer la búsqueda o provocar que María activara sus planes de huida definitiva. Internamente, el equipo comenzó a dividirse entre quienes consideraban que aún había posibilidad de capturarla, y quienes ya la veían como una sombra que se esfumó antes de que el sistema pudiera atraparla. Una figura ausente que parecía haber aprovechado vacíos del sistema para mantenerse fuera del radar, jugando con los vacíos del procedimiento penal y la lentitud de las órdenes judiciales. En paralelo, psicólogos forenses analizaron el comportamiento de María en las grabaciones de seguridad, concluyendo que sus gestos, su lenguaje corporal y su frialdad constante no correspondían con un perfil de culpabilidad impulsiva, sino con una persona que había ensayado sus reacciones, que anticipaba los movimientos de los demás y que probablemente había construido su coartada desde mucho antes de que los hechos se pusieran en marcha. La evaluación determinó que no actuaba desde el miedo ni la desesperación, sino desde la lógica de alguien que confía ciegamente en su capacidad para controlar las variables, alguien que había hecho del silencio su mayor arma. Y fue justamente eso, su capacidad para desaparecer sin ruido, lo que mantuvo el caso en suspenso, porque no había cuerpo, no había confesión, no había orden de aprehensión ejecutada. Solo una secuencia de datos que apuntaban a una misma figura que, de repente, se había evaporado del mundo real. Arévalo escribió en su informe final de esa semana una sola frase que resumía todo el estado del caso. La sospechosa ha desaparecido. Pero el crimen sigue aquí, intacto, respirando entre líneas. Con el paso de los días, la historia que había mantenido en vilo a los investigadores comenzó a disolverse en el olvido público. Los medios dejaron de insistir al no tener imágenes nuevas ni declaraciones frescas, y la figura de María Ortiz, que había dominado las pizarras de investigación y los informes confidenciales, se convirtió en una sombra sin rostro, sin dirección y sin huella digital, lo que provocó una mezcla de frustración e impotencia en el equipo de Arévalo, especialmente en él, quien ya no veía este caso como un expediente más, sino como un eco personal que lo perseguía incluso fuera de su turno, alimentado por la certeza de que la verdad ya había sido revelada, pero no reconocida por la ley, porque sin cuerpo de delito, sin orden ejecutada y sin comparecencia ante el juez, todo quedaba suspendido en una especie de limbo jurídico. José Mendoza fue finalmente dado de alta a finales de octubre, aún con secuelas visibles en el habla y movilidad reducida, por lo que volvió a su antigua casa bajo supervisión médica continua, y con doña Inés como tutora legal temporal, rodeado por un ambiente silencioso, con cortinas cerradas, visitas restringidas y un personal sanitario que operaba con precisión casi quirúrgica para proteger su integridad física y emocional. La casa, aquella que había sido escenario del comienzo de todo, ahora era una cápsula donde se evitaba cualquier conversación directa sobre lo sucedido, pero donde el peso de lo no dicho flotaba en cada habitación, en cada escalón, en cada rincón donde alguna vez resonó una palabra, una risa o un grito. Arévalo seguía visitándolos con frecuencia, no por orden superior ni por protocolo, sino por necesidad moral, por esa intuición que lo empujaba a verificar que José no solo sobreviviera, sino que resistiera emocionalmente a una historia que lo había despojado de su cuerpo, de su hogar y de su confianza en el mundo. Mientras tanto, los registros migratorios confirmaron que María había cruzado por última vez la frontera sur de México, en el punto de Chiapas, utilizando un pasaporte alternativo vinculado a una ciudadana con doble nacionalidad, lo que significaba que su salida fue planificada al detalle, sin improvisaciones, con contactos que sabían cómo manipular sistemas y tiempos para garantizar una desaparición efectiva, sin alertas ni interferencias.
Desde ese momento, su nombre no volvió a aparecer en bases de datos, tarjetas bancarias ni plataformas digitales, como si hubiera dejado de existir legalmente, lo que para Arévalo no era señal de olvido, sino evidencia de que alguien con preparación y recursos había ejecutado una fuga perfecta, sin dejar flecos ni errores, como si supiera exactamente cuánto tiempo tenía antes de que el sistema reaccionara. El cuerpo de Leonardo no fue reclamado, permaneciendo bajo resguardo forense, pues ninguna persona se presentó a reclamarlo. Y tras semanas de trámites, quedó registrado como no identificado. Un silencio administrativo que selló su historia sin juicio ni epitafio. Arévalo, tras más de 15 años de carrera, entendió que ese sería su último caso. No por cansancio, sino porque sintió que había tocado el límite de lo que un investigador podía hacer dentro de un sistema que exigía pruebas frías ante verdades evidentes. Así que redactó su renuncia con pocas palabras y al salir de la oficina por última vez, solo cargaba con una carpeta y una frase en la cabeza. La justicia no siempre llega. A veces simplemente no llega. El caso Mendoza Ortiz fue oficialmente cerrado el 21 de diciembre de 2023 bajo la categoría de no resuelto. Un archivo sellado con cintas rojas y el sello de confidencialidad que impide su consulta sin autorización judicial expresa. Y aunque el expediente ocupa físicamente solo 2 carpetas dentro del almacén de la Fiscalía de la Ciudad de México, su peso simbólico entre los agentes que participaron sigue siendo desproporcionado, porque no se trataba solo de una investigación inconclusa, sino de una historia donde cada persona involucrada terminó perdiendo algo irrecuperable, sin importar el rol que ocupaba. María Ortiz, la principal sospechosa, se desvaneció sin dejar rastros sólidos, como si hubiera entendido las reglas del juego mejor que nadie, navegando los vacíos del sistema y explotando sus tiempos muertos con la precisión de una mente entrenada en cálculo y observación, sin necesidad de violencia explícita ni confesiones, solo con acciones disfrazadas de decisiones cotidianas que, sumadas, tejieron una fuga tan perfecta como perturbadora. Leonardo Ramos, el entrenador, el aliado, el cómplice o quizás el peón, terminó reducido a un registro forense sin nombre, sin velorio, sin duelo, como si su existencia solo hubiera servido a un propósito funcional dentro de una historia mayor, una pieza sustituible cuyo final nadie reclamó. José Mendoza, la víctima que sobrevivió, regresó a un mundo irreconocible, marcado por la desconfianza, el trauma físico y el eco constante que nunca pudo convertirse en testimonio judicial por falta de contexto, de detalles, de oportunidad, y aunque su cuerpo se recuperó en parte, su expresión no volvió a ser la misma, siempre distante, siempre en pausa, como si una parte de su identidad hubiera quedado atrapada en esa noche maldita de octubre. Carlos Arévalo, el detective, el único que realmente quiso conectar los puntos más allá de la burocracia, cerró su carrera con ese caso, no por rendirse, sino por comprender que hay verdades que, aunque se descubran, no pueden traducirse en justicia, y eligió retirarse en silencio, sin homenajes ni comunicados, llevando consigo una memoria que decidió no compartir con nadie más, solo con la libreta donde había anotado cada movimiento, cada nombre, cada hora, como si algún día alguien pudiera continuar desde donde él tuvo que detenerse. La colonia Ciudad Sol, donde todo comenzó, volvió lentamente a su rutina de tiendas pequeñas, niños jugando en las banquetas y vecinos desconfiados, pero con un rumor persistente que nunca se apagó del todo. Una historia que se susurraba en voz baja, especialmente entre los nuevos inquilinos que preguntaban por la casa número 42. Esa donde una vez cayó un hombre y donde una mujer salió sin mirar atrás. Hoy atesta, el caso solo es mencionado en aulas universitarias, en cursos de criminología o derecho penal, como ejemplo de los límites estructurales del sistema judicial mexicano. Un caso sin culpable, sin cierre, sin redención, que enseña más por su fracaso que por sus lecciones procesales. La última anotación registrada por Arévalo en el informe interno
escrita con su propia letra en la página final, decía: 3 personas, 3 versiones, 0 justicia. Algunos crímenes no se resuelven porque fueron planeados para no dejar rastros. Y el mayor silencio es siempre el más planeado. En la estantería donde reposa el expediente, otros casos lo acompañan, pero ninguno con el mismo peso invisible. Porque mientras la mayoría tienen fecha de cierre y firma del juez, este solo tiene un número de caso, una cinta sellada y una sombra que, aún en papel, sigue moviéndose entre líneas. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.